Vamos entonces a continuar con el sistema reproductor femenino. Vamos a arrancar viendo la ovogénesis. A ver, ustedes, en realidad esto ya lo vieron. Esto es una, ¿cómo les podría decir? Un repasito de lo que ya vieron. Porque cuando ustedes vieron ciclo celular, vieron la ovogénesis. Entonces, ¿qué es lo que dijimos en la ovogénesis? Traten de ir haciendo una comparación con lo que pasa en el sistema reproductor masculino y en la espermatogénesis. Por ejemplo, en el sistema reproductor masculino, en la espermatogénesis, partíamos de una espermatogonia, que era una célula diploide, que se encontraba en los testículos. Bueno, en la mujer vamos a arrancar de una ovogonia diploide, es decir, que tiene 46 cromosomas. En determinado momento, algunas de estas ovogonias, que se encuentran en la capa más externa del ovario, se diferencian en ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios también son diploides. Ahora, ¿qué tiene de particular esto? Que este proceso ocurre en el tercer mes de vida intrauterina. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, dentro de la panza de nuestra mamá, empezamos a hacer ovogénesis. El hombre, en 8 o 9 semanas, a partir de la pubertad, empezaba a hacer el proceso de espermatogénesis, o sea, hacía el proceso completo. Las mujeres no. Las mujeres nos caracterizamos porque empieza el ciclo, lo detenemos, continúa, lo volvemos a detener. Y así estamos toda la vida. Es decir, que nuestra ovogénesis comienza antes de nacer. Antes de que nazcamos, ya empezamos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, lo que ocurre es lo siguiente. Se diferencia algunas ovogonias en ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios empiezan la meiosis 1 y se detiene. Se detiene en profase de la meiosis 1. Esos ovocitos primarios detenidos, recuerden que esto está pasando antes de nacer, quedan en el ovario y es con la reserva que nacemos. Y los que están, están, y los que no están, no van a aparecer. Es decir, nosotras no podemos generar gametas nuevas todo el tiempo, sino que nosotros nacemos con una reserva de ovocitos primarios detenidos en profase 1, es decir, en la primer meiosis, que ni siquiera han completado la meiosis 1, y con esa reserva es lo que hay. Aproximadamente nacemos con 2 millones de ovocitos primarios detenidos en profase 1, es decir, en la primer meiosis. Ustedes me van a decir, bueno, Dani, pero es un montón, 2 millones de ovocitos primarios. Claro, el tema es que la mujer nace y cuando llega a la pubertad, 11 años, que empiezan a aumentar los niveles hormonales, 11, 12 años, que es cuando empieza su menarca, que es cuando empieza a menstruar, solamente le quedan 400.000. O sea que ya no son 2 millones. Ya la reserva se redujo un montón. Se redujo a 400.000. Y esa es la reserva que tenemos para toda la vida. Hasta el día que entremos en la menopausia. Y no hay más. Entonces, esos ovocitos primarios que están detenidos en la primer meiosis, o sea que ni siquiera hemos completado la meiosis 1, están rodeados de células que se llaman células foliculares planas. Miren,
Esto que tienen acá es un ovocito primario, el núcleo, una zona alrededor que se llama zona pelúcida, que generalmente contiene glucoproteínas, y alrededor sola capa de células foliculares planas. Así como está, se llama folículo primordial o folículo primario. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y a mí qué me importa? Ya van a ver que dos cosas. Primero, estas células foliculares nutren al ovocito, pero además de nutrirlo, secretan estrógenos. Pero no es solamente eso. El espermatozoide, a ver, este folículo es el primer estadio, diríamos. Es cuando tengo el ovocito primario. Este folículo empieza a cambiar, empieza a modificarse, empieza un proceso de transición, se transforma en folículo en crecimiento y finalmente se transforma en folículo maduro, que es esto que tienen acá. Este es el ovocito secundario, ahora lo vamos a ver en la etapa. Pero en realidad estas estructuras que rodean a los ovocitos dificultan a mis espermatozoides que lleguen a unirse con el ovocito. Entonces, obviamente, más allá de que esto nutra al ovocito y secreten estrógenos, cuando el ovocito secundario se libera, que ahora lo vamos a ver, el espermatozoide tiene que atravesar muchas capas antes de poder llegar a fecundar al ovocito. Y esa es la importancia que tiene. Miren, vamos por partes. Nos quedamos acá. Nace la mujer. Nace con 2 millones de ovocitos primarios detenidos en profase 1. Esa mujer llega a la madurez, supongamos, no sé, 11, no a la madurez, a la pubertad. Imagínense, no sé, 11, 12 años. Ya tiene una reserva de 400.000 ovocitos primarios detenidos en profase 1. Una vez al mes, desde la menarca, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, uno de estos ovocitos primarios va a completar la meiosis 1 y va a formar un ovocito secundario y un cuerpo polar. Una por mes. Ese ovocito secundario que se forma es haploide. Esto va a pasar todos los meses, desde la primera menstruación hasta que la mujer entre en menopausia. Pero solo uno, chicos. ¿Saben cuántos de los ovocitos primarios con los que nacimos, que son aproximadamente 2 millones, llegan a la madurez? 300 a 400. Nada más. Entonces, este ovocito secundario va a iniciar la segunda meiosis y se vuelve a detener. En este caso, en metafase 2. Y ahí va a depender de dos cosas. Si este ovocito secundario, que empezó la meiosis 2 y se detuvo, nadie lo fecunda, así como está detenido en metafase de la meiosis 2, lo libero junto con la menstruación. Y chao, te fuiste. Ahora, si este ovocito secundario que se detuvo en la meiosis 2, alguien lo fecunda, o sea, lo fecunda un espermatozoide, completa la meiosis 2 y forma un óvulo y el segundo cuerpo polar. Quiere decir que
solamente ovulamos si hay fecundación. Está mal el concepto ovular. En realidad, obviamente en biología se usa porque es más fácil, pero el concepto original debería ser ovocitar, porque lo que nosotras liberamos es un ovocito secundario. Si ese ovocito es fecundado, completa la meiosis 2 y ahí sí forma un óvulo y un segundo cuerpo polar. Entonces, miren, ovocito primario. Imaginémonos que empezó la meiosis 1 antes de nacer, todos los meses, uno por mes, completa la meiosis 1 y te forma un cuerpo polar y un ovocito secundario. Este ovocito secundario inicia meiosis 2 y se detiene. Si este ovocito secundario no tiene esto, así como está, chau, te fuiste ovocito secundario con la menstruación. Si este ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, completa la meiosis 2 y forma segundo cuerpo polar y un óvulo que en realidad cuando se une con el espermatozoide forma un cigoto. Ahora, ¿para qué sirven estos cuerpos polares? Para generar progesterona. Para nada. Ah, No sirve para nada. En realidad, para lo único que sirve, te estás confundiendo, ¿sabes con qué, Mateo? El cuerpo polar con el cuerpo lúteo, que ese sí genera progesterona. ah, de una. El cuerpo polar solo sirve para disminuir la carga cromosómica del ovocito. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando acá uno hace la división, vieron que nosotros recién repasamos la espermatogénesis y yo, por ejemplo, formaba, no sé, 2 espermatocitos primarios, después 4 espermatocitos secundarios y así. ¿Qué es lo que pasa? En esas divisiones, siempre el citoplasma y los cromosomas se dividen parejos. En la mujer no pasa lo mismo. En la mujer, cuando hay la primera división meiótica o la segunda, no hay una división pareja. Siempre el mayor contenido cromosómico se lo queda el ovocito secundario o el óvulo, y el cuerpo polar casi que no tiene citoplasma, no sirve para nada. Estos cuerpos polares se degeneran, se mueren, no sirven para nada. Ahora, ¿qué quiero que sepan? En este estadio, el ovocito está rodeado por otros tipos de células. ¿Por qué? Porque antes de liberar el ovocito secundario, que es lo que nosotros conocemos como ovulación, el folículo este se ha transformado en esto, que es el folículo maduro o folículo de Graf, que si ustedes ven tiene muchas más células rodeándolo, es más grande y hasta tiene una cavidad que se llama antro. Acá sigue estando el ovocito, en este caso es ovocito secundario. ¿Qué va a pasar? En este estadio, cuando ya esté maduro, es cuando se libera el ovocito secundario, que es esta parte que les dije acá. Si este ovocito secundario nadie lo fecunda en 24 horas, ese ovocito secundario se pierde con la menstruación. O sea que solo tiene 24 horas para ser fecundado. Nada más. Si no, al mes próximo habrá que esperar. Por eso es que también las mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas, que ya van a ver, mañana vamos a ver un poquito esto de la subfertilidad, tienen, a ver, uno puede estimular hormonalmente la ovulación, pero en la normalidad la mujer tiene una sola chance al mes para poder fecundar, que es cuando se libera el ovocito secundario. O sea que en la mayoría de las mujeres tiene que coincidir que se libere el ovocito secundario y que justo dentro de las 24 horas el espermatozoide lo fecunde. Porque si no, no hay manera de que se produzca el embarazo o la fecundación. ¿Cuál es el problema? Que ustedes dicen, ah, bueno, los métodos anticonceptivos. El problema es que no se sabe cuándo verdaderamente se produjo la liberación
de ese ovocito secundario, porque no se produce siempre al mismo día del mes, ni todas las mujeres al mismo momento, ni todos los meses igual. Hay mujeres que la mujer ovula 2 días antes y hay mujeres que ovula en el otro mes, 3 días después. Entonces, el tema del método anticonceptivo es que no se sabe exactamente cuándo se libere el ovocito secundario. Por eso el tema del método anticonceptivo, contando los días, y no es muy eficiente. Porque la realidad es que mes a mes, ese día que se libere el ovocito secundario puede cambiar. Además, yo tengo que tener en cuenta una cosa, que el espermatozoide vive 48 horas. O sea que por ahí la relación sexual se produjo 2 días antes y el espermatozoide todavía está vivo. Y o casualidad, ese día a lo mejor la mujer liberó el ovocito secundario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros liberamos este ovocito secundario, es lo que llamamos la ovulación. Ahí es cuando yo les digo que tengo 24 horas para que este ovocito secundario sea fecundado. Ahora, lo que queda del folículo, estas células que quedan acá, van a formar una estructura que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que como recién decía el Mateo, es una estructura para nosotros muy importante porque va a secretar estrógenos y progesterona. Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos el ciclo menstrual. Ahora, ¿qué pasa una vez que mi ovario liberó el ovocito secundario? El día que sea, el 14, el 12, el 13, el 16. Ese ovocito secundario va a empezar a descender por la trompa de falopio. Pero, como solo tiene 24 horas para que lo fecunden, el espermatozoide tiene que ascender por el útero, llegar a la trompa, y puntualmente la fecundación se produce en lo que se llama la ampolla de la trompa de falopio, que es esta región que ven acá. Ahí es donde se fecunda. La fecundación no es en el útero. La fecundación es en la ampolla de la trompa de falopio. Entonces, ese embrión que se formó empieza el descenso hasta el útero y ahí debería implantarse. Aproximadamente desde la fecundación hasta que se implanta son alrededor de 6 días. El 30% de los embarazos se pierden en esta etapa. Es decir, que hay mujeres que fecundan, pierden, porque nunca se implanta, y nunca se enteraron de que estuvieron embarazadas. ¿Por qué? Porque se pierde con la menstruación. Entonces ese embrión que se había formado se pierde con la menstruación. El 30% de los embarazos se pierden así. Y la mujer nunca se enteró que estuvo embarazada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se puede desplazar el espermatozoide o por qué se puede desplazar el ovocito? Las trompas tienen fimbrias, entonces las fimbrias van como empujando al ovocito a que avance, y a su vez también puede haber una contracción de las trompas que favorece el avance del ovocito solo o del embrión que se formó. ¿Por qué? Porque yo acá les di el ejemplo de que se forma un embrión. Si este ovocito nadie lo fecundó en 24 horas, va a hacer esto y se va a ir con la menstruación. Y se perdió. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Yo tengo una duda. Dime. El espermatozoide, si bien tiene el flagelo para moverse, Sí. eh, ¿cómo llega, por ejemplo, desde la vagina, va atravesando el útero y todo eso, solamente con el flagelo? Porque en realidad no es solo con el flagelo, hay varios factores que van pasando. Por ejemplo, cuando el semen toma contacto con el aparato reproductor femenino,
va produciendo contracciones vaginales y uterinas. Entonces, al contraerse la pared, también va favoreciendo el ascenso del espermatozoide. Se va moviendo la pared. Entonces, eso también va facilitando. Aparte, no te olvides, no sé si te acordás de eso, pero si no, lo vamos a ver entre hoy y mañana, que cuando el espermatozoide entra al aparato reproductor femenino, adquiere más capacidad de fecundar. Puntualmente se vigoriza, o sea que se mueve más rápido, entre otras Ah, es verdad. cosas. Es verdad. Entonces, entre las contracciones vaginales, las contracciones uterinas y el movimiento de la cola, y en la trompa, que la trompa también se contrae y que la trompa también tiene fimbrias, va favoreciendo el ascenso del espermatozoide. La mayoría no llegan. Es más, antes me preguntaban, y bueno, ¿y por qué una mujer puede ser estéril? La realidad, chicos, es que la mujer puede ser estéril por 55.420 motivos. Pero, si bien las mayores causas son hormonales, por ejemplo, que la mujer no ovule o que ovule una vez al año o cosas así, muchas veces los defectos son estructurales. Por ejemplo, hay mujeres que tienen la trompa obstruida o la trompa hace una S. Entonces, ¿cómo carazo llega el espermatozoide si la trompa está obstruida? ¿O cómo llega el ovocito si la trompa está obstruida? ¿O si hace una S? Entonces, alteraciones estructurales en el aparato reproductor también disminuyen la fertilidad de la mujer. Y la mujer a lo mejor ni sabe, porque hasta el momento que no quiere quedar embarazada, ni se entera que no es fértil. Es más, hay mujeres que durante toda su vida se cuidan con algún método anticonceptivo y cuando quieren tener hijos se dan cuenta que son estériles o que tienen problemas en la fertilidad. Porque la realidad es que nadie sabe si tiene alguna alteración, salvo obviamente que te hagan los controles ginecológicos que hay, pero generalmente los controles hormonales nadie se los hace, salvo que tengas alteraciones hormonales. Entonces hay muchas mujeres que no pueden fecundar porque tienen alteraciones estructurales no hormonales, y esas son más difíciles todavía, porque la alteración hormonal por ahí la podés regular con medicación, pero por ejemplo, si la trompa está obstruida, no la podés regular con medicación. Entonces tenés que recurrir, a las técnicas de fertilización asistida, que hay un montón. Porque en este caso no es que la mujer tenga un problema en su ovulación o que haya un problema en la fertilidad del hombre, sino que nunca el espermatozoide y el ovocito van a poder juntarse porque la trompa está obstruida, o está anudada, o hace un zigzag, entonces el espermatozoide nunca llega. ¿Se entiende? Entonces no Sí. es tan fácil como parece, ¿sí? En realidad es como que tienen que darse muchas condiciones, como te digo, que el ovocito se libere, que justo el espermatozoide esté vivo, que lleguen dentro de las 24 horas, es como que tienen que darse muchas condiciones para que si se forma, se implante, porque se puede formar y no implantarse. Entonces hay muchos factores como que pueden influir en, obviamente, la mujer. También hay mujeres que no saben y a lo mejor no ovulan todos los meses, ovulan una vez al año, 2 veces al año, cada 4 meses, quién sabe. Hasta que no intenta la mujer por ahí quedar embarazada, no se da cuenta, no lo sabe. Es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que nosotros entendamos de acá? Que, como les dije, cuando se produce la ovogénesis, solamente hay una chance al mes, porque si bien hay varios ovocitos que empiezan el proceso de la maduración, solo uno llega a madurar por completo. Entonces solo un ovocito secundario se va a liberar. O sea que hay una sola chance por mes, nada más. Ahora, así como estuvimos viendo antes el tema de la erección y la eyaculación, esto un poco se los conté yo, el tema del clítoris. Claramente el clítoris, mediante estímulos, tiene un aumento en la zona del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil porque hay pérdidas de sangre, no hay una compresión total como pasa en el pene, entonces no se produce el proceso tan rápido. Obviamente en ese proceso también va la liberación de sustancias que funcionan como lubricante. Cuando se produce esto,
cuando se produce la relación sexual y se produce el orgasmo, el cuello uterino, miren, el cuello para atrás para que se acuerden la imagen, el cuello uterino desciende un poco más hacia la vagina para que sea más fácil la llegada del semen. Entonces se forma como una laguna de semen. Esto se produce justamente como para facilitar la llegada del espermatozoide. De hecho, como les dije antes también, las trompas se pueden contraer, entonces eso facilita también que cuando el espermatozoide hace esto y entra, sea más fácil el recorrido. No es que es solo la cola del espermatozoide lo que lo va a ayudar a moverse. De hecho, como les dije y como les dijimos, ¿por qué se creen que hay 200 millones de espermatozoides? Porque casi todos los espermatozoides nunca llegan, se mueren antes. Entonces solo unos pocos pueden llegar hasta el ovocito. La mayoría se mueren en el tracto vaginal o en el útero y no llegan. Bien, entonces, vamos a ver cómo es la regulación de este ciclo. Y acá empezamos con las complicaciones. La realidad es que nuestro ciclo es un quilombo. Nuestro ciclo no es para nada fácil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de una sola hormona, nosotros dependemos de 5, que son estrógenos, progesterona, folículo estimulante, luteinizante y hormona liberadora de gonadotrofina, liberada por el hipotálamo, liberadas por la adenohipófisis, y estas ya vamos a ver quién las libera. Entonces, antes de empezar a ver este quilombo de ciclo, tenemos que entender algo más. Tenemos que entender la relación hormonal. Todo nuestro ciclo, la formación del folículo, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, la menstruación, todo está regulado por hormonas. Todo. Por eso es que a lo largo de un mes la mujer experimenta tantos cambios hormonales. Miren, ya se los explico, pero para que entiendan. Miren una hormona, por ejemplo, la luteinizante. Estos son aproximadamente un mes. O sea, acá está contado con 28 días. Acuérdense lo que les dije yo, que no todos ciclos son de 28 días. Hay ciclos de 30, hay ciclos de 25, hay ciclos de 31. Entonces esto de que solo el día 14 se ovula es mentira. Es decir, esto depende de la mujer. Se saca un promedio que aproximadamente si el ciclo dura 28, aprox la ovulación es el día 14. Pero no es que siempre es el día 14. Pero miren las hormonas, miren la luteinizante. Normal, normal, pico, bajo. Miren la folículo estimulante. Normal, normal, pico, bajo. Miren los estrógenos. Aumento, aumento, pico, bajo, bajo. En un mes. Miren la progesterona. Casi nula, 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 aumento, 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 descenso. Entonces, claramente, nuestro ciclo hormonal es mucho más complicado y mucho más complejo que el del hombre. Esto también hace que durante el mes la mujer experimente cambios a nivel ovárico, a nivel uterino y a nivel en general, chicos. La mujer en estos cambios hormonales experimenta cambios en sus glándulas mamarias, en su peso, en la retención de líquido, en su estado de ánimo, en todo el mes. No es solamente cambios a nivel ovárico y uterino y nada más. Ojalá fuera solamente que me cambie el útero y los ovarios y no pasa nada en el resto. El problema, hasta la temperatura corporal cambia a lo largo de un mes. No es lo mismo cuando la mujer está por ovular que cuando ya ovuló. Entonces, estos cambios hormonales que tenemos durante el mes son muy grandes. Y un cambio hormonal desencadena otro. Por eso cuando una mujer tiene alteraciones hormonales, aunque sea de una hormona, se produce un desequilibrio general, porque todas las hormonas están relacionadas con las otras. Entonces, ¿por qué se le llama ciclo menstrual? Porque ocurre todos los meses. Es un proceso cíclico.
Empieza, termina y al mes siguiente vuelve a empezar de la misma manera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque van a ver que existe el ciclo estral o estro, que son animales, la mayoría de los que nosotros conocemos, que no les pasa todo esto todos los meses a la hembra. Por ejemplo, un perro no menstrua todos los meses, como una mujer, porque no tiene ciclo menstrual, tiene ciclo estral. Por ejemplo, se da por estaciones. Los ciclos estrales o se dan por estaciones o están regulados por factores externos. Por ejemplo, hay animales que tienen ciclos estrales por la presencia del macho, por cambios en la temperatura, por cambios en las estaciones. Les doy un ejemplo. El camello, la hembra, no tiene un ciclo estral salvo que haya un macho presente. Si no hay macho presente, las hembras no tienen ciclo estral, porque dependen de las ferormonas que liberan el macho. Entonces, claramente, no es lo mismo que este ciclo que en nosotras ocurre todos los meses de nuestra vida, desde la menarca hasta que nos morimos. Antes que nos morimos, la menopausia. Entonces, la realidad es que las mujeres que son irregulares, generalmente la irregularidad viene por alteraciones hormonales. A eso se viene la irregularidad, es decir, que menstruan cada 3 meses, o que menstruan 2 veces al mes, o que la menstruación dura 15 días, o que no menstruan en 4 meses. Bueno, eso generalmente está relacionado con las alteraciones hormonales. Entonces, también puede estar relacionado con, no sé, el ovario poliquístico. Cuando vos tenés quistes en los ovarios, también se producen irregularidades. Lo normal, generalmente, es por alteraciones hormonales. Entonces, el primer tratamiento que se da es con anticonceptivos para regular los niveles hormonales. Porque el anticonceptivo, también lo vamos a ver mañana, siempre te da la misma dosis al mismo tiempo. Es decir, el anticonceptivo asegura que durante un mes la mujer siempre recibe la misma dosis de hormona. Entonces, para las mujeres irregulares, el suministrarles un anticonceptivo hace que los niveles hormonales se estabilicen. Cuando la causa es hormonal. También, como les dije, la causa puede ser desde quistes en los ovarios hasta un tumor en la hipófisis. O sea, son muy amplias las causas de la irregularidad. Lo más normal, el 90% de las mujeres, es por alteraciones hormonales que se produce la irregularidad. Entonces, para poder entender este ciclo, primero tenemos que entender cómo funcionan estas hormonas, porque son un montón de hormonas. Entonces, empezamos con los estrógenos. El estrógeno, cuando se encuentra en poca concentración, actúa por una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Te inhibe a la folículo estimulante y te inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina que estaba en el hipotálamo. Cuando el estrógeno está en alta concentración, actúa al revés. Actúa por retroalimentación positiva. Eso quiere decir que aumenta la GnRH y me aumenta la luteinizante y la folículo estimulante. Quiere decir que el estrógeno, depende de en qué concentración esté, es el efecto que hace. No siempre actúa de la misma manera. Y la progesterona, que es otra hormona, cuando está elevada y en presencia de estrógenos, inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina, inhibe a la luteinizante e inhibe a la folículo estimulante. Entonces, esta es la clave para poder entender este ciclo, que es el ciclo menstrual. Es la clave. ¿Por qué? Porque acaban de entender la relación entre estrógenos y estas dos, o entre estrógeno y progesterona con estas dos. Por eso es que salen juntas y al mismo tiempo nos muestran qué va pasando en el ovario y qué va pasando en el útero. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esto que ustedes tienen acá es lo que va ocurriendo en sus ovarios. Primero paso por una fase folicular, ovulación, y después tengo una fase luteínica. Acá está el cuerpo lúteo, Mateo, que vos me decías del cuerpo lúteo. En el útero no está pasando lo mismo. En el útero tengo
una fase menstrual, que es cuando la mujer está perdiendo una capa de endometrio, después viene una fase proliferativa, y después viene una fase secretora. O sea que cuando yo estudio ciclo menstrual, tengo que estudiar a la par lo que pasa en el ovario, con lo que pasa en el útero, con los niveles hormonales que va teniendo esa mujer. Porque todo es causa y consecuencia, básicamente. O sea, gracias a estos niveles hormonales está pasando esto que estamos viendo acá. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo menstrual? El ciclo menstrual consiste en lo siguiente. Siempre los ciclos menstruales, repito, se consideran de 28 días, pero no se lo memoricen así porque en realidad las mujeres no siempre tenemos 28 días, salvo que tomemos anticonceptivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre el ciclo comienza con la menstruación, que es cuando la mujer pierde capa de endometrio, que es cuando estoy menstruando. Claramente, durante la menstruación, todos los niveles hormonales son bajos: luteinizante, folículo estimulante, estrógeno, progesterona. ¿Qué pasa? Acá le dan un promedio de 5 días, pero eso cambia. Hay mujeres que le menstruan 10 días, hay mujeres que menstruan 7, hay mujeres que menstruan 8. O sea que esto, vuelvo a decir, es un promedio, no es que si, ay, menstruo 5 días o 7, ahí está mal. No, esto depende de la mujer. Entonces este periodo menstrual se puede extender más días. Hay mujeres que menstruan 10 días o más. Entonces, una vez que pasamos la etapa menstrual, fíjense que en el ovario está produciéndose la fase folicular, pero esa fase folicular va avanzando, que es lo que yo les conté. Empiezo con el folículo primordial, que empieza a crecer y se termina formando el folículo de Graf. Todo esto en la primera etapa, en los previos a los 14 días. ¿Qué ocurre? Inmediatamente que se produce la menstruación, empieza a aumentar los niveles de luteinizante y folículo estimulante. Eso hace que estimule al folículo a que empiece a crecer. Cuando el folículo crece, yo les conté que las células que rodeaban el folículo secretaban estrógenos. Entonces, ese estrógeno permite que este endometrio empiece a regenerarse otra vez, esa capa que perdí. Pero a su vez, ese incremento de estrógenos que se produce antes del día 14, ¿qué les dije yo? Estrógeno alto, alta luteinizante, alta folículo estimulante. Bueno, entonces, me aumentó el estrógeno, pico de luteinizante, pico de folículo estimulante. Esto es lo que pasa el día 14. ¿Qué hace la luteinizante cuando está en un pico? Libera el ovocito secundario y es lo que se conoce como ovulación. Ahora, ovulé, liberé el ovocito secundario. Lo que queda del folículo forma esto que ustedes ven acá, que es el cuerpo lúteo, es decir, que entro en una fase luteínica en el ovario. Fíjense que acá los niveles de FSH y LH empiezan a caer. Pero este hermoso cuerpo lúteo que quedó empieza a producir progesterona, por eso la progesterona aumenta después de la ovulación, porque la secreta el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo también secreta estrógenos. ¿Y qué les dije yo recién? Estrógeno alto, progesterona alta, me inhibe a la luteinizante y a la folículo estimulante. Entonces, cuando el cuerpo lúteo empieza a secretar en grandes cantidades progesterona y empieza a secretar en grandes cantidades estrógeno, se produce la inhibición de la luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez iniciamos el ciclo. Otra vez esa mujer va a menstruar. Esto pasa todos los meses de nuestra vida, desde la menarca hasta la menopausia. ¿Se ha entendido?
Yo Sí. sé que es mucho quilombo. No se hagan problema que mañana apenas arranquemos lo volvemos a ver. Yo sé que es un quilombo, que son hormonas, nombre, estructura, picos. Mañana apenas arranquemos, arrancamos desde el ciclo menstrual, se los prometo. Bueno, viste, Nico, ahora nos entendés el porqué. Nuestra ovogénesis es complicada, nuestro ciclo menstrual es complicado. Ahora todo tiene un porqué. Bueno, muchachos, mañana lo vamos a volver a ver. Yo sé que es enroscado y es difícil el proceso, así que no se hagan problema. Mañana apenas empecemos, volvemos a ver este ciclo menstrual. ¿Saben? Ok. Que tengan una hermosa noche y nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Chau. profe. Chao. Listo, Gracias, nos nos vemos. vemos. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, chau.